Crespi y McGinnis presencian las atrocidades del Dr. Church. McGinnis comenta que Lennox aún está vivo. Church se presenta por la retaguardia, aclarando que no siente dolor, sino todo lo contrario. McGinnis se abalanza sobre el doctor, exclamando que lo asesinará. Church se defiende, en tanto Crespi le apunta con el arma, ordenándole que se arroje al piso. El doctor se niega y con una rapidez sobrehumana le arrebata el arma y prosigue a destruirla. Crespi señala que es un sintético. Church lo niega, aclarando que aparte de varios implantes es bastante humano. Seguidamente les pregunta si encontraron lo que buscaban, a lo que McGinnis responde que él mató a Lennox. Church sostiene que él no lo mató. Nunca ha matado a alguien. Continúa exponiendo que probablemente no entienden lo que ven y la única forma de hacerlo es conociendo un poco de su historia personal, a lo que les pide que no haya más exabruptos y lo dejen contar lo que ocurrió. Todo sucedió hace 32 años. Él tenía solamente 20 años. Sus padres eran terraformadores. Church nació en el espacio y no vio la Tierra hasta que tuvo 6 años. Sus primeros años se la pasó entre naves y campos Génesis. Su nave era la Incunable, a pesar de que no era una vida natural. Para un joven, a Church no le importaba. Estaba con sus padres y junto a la tripulación eran como una familia. La tripulación estaba conformada por 3 hombres: Taylor, Hewitt y Johansson, quienes hacían la mayoría del trabajo pesado. Judith, por otra parte, era una sintética sexual que mantenía feliz a Taylor, Hewitt y Johansson. Aparte de ello, también estaba programada como botánica. Quentin y Lois Clark, ambos científicos, y su hija Rebecca se les habían unido. Los transportaban a RLW 1289. Church desde siempre quiso ser un científico. Era una buena vida. Antes de llegar a RLW 1289, la tripulación hizo una parada para buscar una caja temporal en una luna que los padres de Church habían terraformado 15 años atrás. Una recolección de datos rutinaria. No había una razón para anticipar problemas, pero su primera sorpresa fue haber descubierto otra nave cerca de la estación Génesis, dado que la luna estaba oficialmente fuera de los límites de los viajes regulares. La tripulación sospechaba de piratas o contrabandistas. Al no encontrar a nadie, recuperaron una caja temporal y se disponían a marcharse, pero se toparon con su segunda sorpresa: aliens. La tripulación había escuchado hablar de ellos. Sabían que no podían combatirles con sus pequeñas armas. Solo les quedaba esperar una muerte brutal, sangrienta y terrible. Desafortunadamente, eso no sucedió. Los aliens los llevaron a su nido, que estaba tan colmado de vegetación que no pudieron verlo cuando aterrizaron. Mientras eran arrastrados hacia el nido, un olor que les revolvía el estómago se hacía más fuerte, pero una vez en el interior era intolerable. Era más que un hedor, era algo más que inmundo. Era un miasma aborrecible que mancillaba el alma a través de los pulmones. La tripulación fue llevada a una cámara donde los empezaron a oler, lamer y probar. Nunca habían oído de un comportamiento alien así. No tenían idea de lo que pasaba, cuando entonces algo ocurrió. 2 de los aliens toman a Rebecca. Parecía que se estaban peleando por ella, y como si fuera una bolsa de papel mojada, la despedazaron. Judith, con su programa estándar de defensa humana, intenta evitar la matanza, pero estos aliens, a diferencia de los demás, asesinan a Judith. Taylor, al ver cómo destruían a un ser no orgánico, hace un acto de rechazo y con una granada, el bastardo suertudo asesina a 2 aliens. Después de la horrible escena, los aliens separan a la tripulación rápidamente. Church es forzado a internarse en las entrañas del nido, donde contemplaría inefables aberraciones y el horrible destino de la tripulación de la otra nave. Cuerpos hinchados y mutilados que colgaban por donde fuere. Incluso parecía que algunos de ellos aún estaban respirando. Seguidamente fue adosado a la pared de la cámara con hilos delgados de baba que parecían telaraña y fue dejado para contemplar su destino. Church perdió la noción del tiempo. Quizá 40 o 50 horas pasaron, pero durante ese tiempo sus ojos y nariz se irritaron por el terrible hedor, mientras sonidos de voces distantes, alaridos, llantos y ruegos atacaban sus oídos. Cuando las criaturas finalmente llegaron, Church suplicaba que hubiesen vuelto para matarlo, pero habían regresado para algo más. Regresaron para alimentarlo. El festín fue interrumpido por un grito horrible. Incluso uno de los aliens se estremeció a medida que el alarido se hacía más fuerte y más cercano. Era Quentin Clark. Lo que le habían hecho
era inimaginable. Estaba completamente trastornado. No paró de gritar cuando lo empujaron contra un pozo de baba verde y gris, sobre el cual populaban pequeñas criaturas como renacuajos. Siguió gritando mientras pegaban su cabeza contra la pared, y gritó luego que lo abandonaron. Gritaba y gritaba hasta que sus cuerdas vocales se desgarraron, y hacía un horrible sonido como de ganso, hora tras hora. Church trató de tragarse la lengua, pero finalmente se rindió. Al final, su mente se había retirado y él vivía en una realidad de ilusión pura. Estaba tan inmerso en esa realidad que apenas notó que lo sacaron de la pared. No tenía fuerzas para resistirse o pelear. Lo único que podía hacer era esperar a la muerte. Mientras era transportado, logró observar que Quentin Clark había empezado a botagarse. Había dejado de gritar. Mientras atravesaban una cámara, algo captó la atención de los aliens y cambiaron abruptamente de dirección. Apenas entraron, Church escuchó los sonidos de ese nuevo lugar, sonidos reptantes, ruidos de carne húmeda y suave. De repente, algo hizo clic y comprendió dónde se encontraba. Había sido llevado al corral de cultivo. Church logró observar a una mujer. Era Lois Clark. Estaba imposiblemente embarazada, enormemente y monstruosamente hinchada. Church tuvo un deseo de hacer algo por ella, pero no pudo. Entonces, ella dio a luz. Antes de morir, hacía sonidos iguales a los de su esposo. Los aliens tenían esperanza en los anfitriones, pero las cosas recién nacidas eran obviamente las inadecuadas. No sobrevivieron una hora. Ahí fue cuando Church supo que algo estaba mal con el nido. Los aliens eran vulnerables. Una nueva decisión nació en él. Desde ese momento, mantuvo sus ojos y su mente abierta para buscar información que le ayudara a destruir el nido. Juró sobrevivir y usaría todo el conocimiento que pudiese aprender para volverse el enemigo más letal que los aliens hubiesen conocido. Church fue llevado a una cámara donde vio lo que quedaba de Hewitt y Johansson. Ellos no estaban en posición de reconocerlo. Seguidamente, fue llevado a ese pozo maloliente. Church, con un esfuerzo sobrehumano, empezó a beber, esperando evitar los tratos inhumanos de los aliens. Su plan tuvo éxito. Los aliens no lo molestaban siempre que se anticipara a sus acciones. Al ver que podía emular una tarea, como alimentar a los cautivos mutantes, rápidamente tomó esa tarea como suya, demostrando que no era un buscaproblemas. Sus amigos estaban lejos de poder defenderse. Pronto los aliens dejaron de vigilarlo. Poco a poco fue recolectando muestras de sustancias orgánicas y las mantenía ocultas en un pequeño recoveco. Incluso dirigió crudos experimentos probando las sustancias unas con otras. Las cosas parasitarias secretaban un coloide similar a un solvente, el cual era cultivado por los aliens, evidentemente como una especie de medicina. Luego observó que un omnipresente moho negro producía toxinas que estaban matando a los aliens. Tenía la clave de su supervivencia en la mano. Inmediatamente puso sus hallazgos a trabajar, usando el moho tóxico para destruir las fábricas de medicina de los aliens. Church quedó sorprendido de lo bien que funcionó. Utilizó toda oportunidad que tuvo para dirigirle sabotaje biológico. Casi parecía un error destruir cosas que alguna vez habría amado estudiar en profundidad, pero hizo lo mejor que pudo. Church utilizó los cráneos de sus compañeros de tripulación como platillos, ligamentos como cuerdas y piel como vasijas de moldeo. Las ideas de escape se volvieron secundarias a los resultados de sus experimentos, los cuales solo crecieron en rango y complejidad. Church fue educado para creer que los aliens eran indomables y casi imposibles de matar, que destruían cualquier otra forma de vida, que estaban más allá de la comprensión humana. Pero ahí estaba él, sobreviviendo entre ellos, envenenándolos en secreto, aprendiendo sus secretos. Habían sido disminuidos por un moho común. Eran vulnerables, analizables, conquistables. Tenía más conocimiento sobre ellos que cualquier sujeto vivo y podía llevarlos a su extinción. Church estaba tan obsesionado que había dejado de preguntarse cómo terminaría todo. Posteriormente, fue llevado a un lugar donde logró ver una figura humana. La figura era su madre. Church, al ver que su madre había perdido las piernas y los brazos, sintió como los remanentes de su alma estallaron. Pero cuando se dio cuenta qué es lo que querían, su sanidad se coaguló y se estremeció. Se preparó para abandonarse por siempre. Querían que se aparearan. Hizo lo único que podía hacer por ella. La mató con sus propias manos. Church sintió como los aliens lo agarraron y de repente todo se volvió negro. Al despertar, estaba de nuevo aprisionado y los aliens pegaron su mejor tiro. Trajeron un huevo, o por lo menos lo intentaron. La enfermedad había incluso afectado los huevos. Tuvieron que ayudar al facehugger a llegar a su cara, y aún así fue más fuerte que él. Church continuó explicando cómo el facehugger lo impregnó, forzó sus labios y lanzó su semilla por su tráquea hacia su pecho. Crespi
Impactado por el horripilante relato, pregunta cómo es que sobrevivió. Church, con una mirada penetrante, le responde: ¿quién dice que sobreviví?